Una joven mujer desapareció de su casa en circunstancias misteriosas. A primera vista parecía que se había ido por voluntad propia. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz detalles sumamente inquietantes. Durante mucho tiempo, su paradero siguió siendo un misterio, hasta que finalmente los investigadores descubrieron la verdad. Pero esto resultó ser solo el comienzo de una historia mucho más oscura. Heather Church nació el 7 de julio de 1978 en la pequeña ciudad de Black Forest, en el estado de Colorado, Estados Unidos. Más tarde, sus padres tuvieron 3 niños, y Heather ayudó a cuidarlos desde muy pequeña. Era enérgica y alegre, tenía muchos amigos y le encantaba pasar tiempo con ellos. A Heather también le gustaba tocar el violín y era una excelente estudiante. Cuando Heather era muy joven, sus padres decidieron separarse. Ella y sus hermanos se quedaron con la madre, mientras que el padre se mudó a Colorado Springs. Heather sufrió mucho por la separación de sus padres, pero se esforzó por mantener el contacto con su padre. Después de este evento, tuvo que dedicar aún más tiempo al cuidado de sus hermanos menores. El 17 de septiembre de 1991, Heather se quedó en casa para cuidar a su hermano menor. Su madre había llevado a los otros 2 niños a una reunión de scouts y planeaba regresar por la noche. Mientras esperaba a sus hijos, decidió llamar a casa para verificar la situación. Heather le dijo que ella y su hermano estaban viendo la televisión. Aunque ya era hora de que el pequeño se fuera a dormir, la madre les permitió terminar de ver el programa y le pidió a Heather que acostara a su hermano después. También anunció que estaría de vuelta alrededor de las 10. Cuando llegó a casa alrededor de las 10:15, la mujer notó que casi todas las luces estaban apagadas. Esto le pareció extraño, ya que dudaba que Heather se hubiera ido a dormir antes de su regreso. En la entrada, descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave. La madre supuso que tal vez Heather había dejado salir al gato y se había olvidado de cerrar la puerta. En el interior, la mujer vio un ligero desorden, lo cual era inusual. En su casa siempre reinaban la limpieza y el orden. Los niños no dejaban cosas tiradas y recogían después de sí mismos. Pero ahora todo parecía diferente. Por ejemplo, una silla en la cocina estaba volcada y apoyada contra la mesa con el respaldo. Algunos objetos no estaban en su lugar habitual. Cuando miró en la habitación de su hijo menor, la mujer lo vio durmiendo en la cama. Luego fue a la habitación de Heather, pero no había nadie allí. Dada la hora tardía y el hecho de que Heather debía estar cuidando a su hermano pequeño, su ausencia parecía extraña. La madre buscó por toda la casa, pero sin éxito. Llamó a las amigas de Heather y a sus padres, pero nadie la había visto. La mujer buscó en los alrededores, pero tampoco pudo encontrar a Heather allí. Entonces, la madre decidió llamar a la policía. También llamó a su exmarido, quien inmediatamente se puso en camino hacia ellos. La noticia de la desaparición de Heather se extendió rápidamente entre los amigos de la familia, y muchos vinieron a ayudar. Algunas personas se quedaron con la madre en la casa, mientras que otras salieron en coches para buscar por las calles. Su casa estaba ubicada en una zona remota, rodeada de campos, carreteras rurales y bosques dispersos. Debido a la oscuridad que se avecinaba, la búsqueda en los alrededores se dificultó. Cuando llegó la policía, ya se habían reunido en la casa amigos de la familia y vecinos. Los investigadores hablaron con la madre, tomaron una foto de Heather y anotaron sus características. Al principio, la madre mencionó una blusa, pero luego la encontró entre las cosas de la casa. Al revisar el armario de Heather, notó que solo faltaba una camiseta con Mickey Mouse. El hermano menor, a quien Heather había acostado, tampoco sabía a dónde había desaparecido. Se despertó solo cuando la madre regresó. La policía comenzó la búsqueda activa solo a la mañana siguiente. Se organizó una búsqueda a gran escala alrededor de la casa.
que se extendió por varios kilómetros. También se interrogó a la mayoría de los vecinos. Mientras tanto, los expertos examinaron la casa en busca de algo importante. La tarea se complicó por el hecho de que muchas personas habían estado allí la noche del incidente. Al final, no hubo hallazgos significativos. En un momento dado, la madre quiso ordenar una de las habitaciones, pero se lo impidieron. Le explicaron que esto podría borrar posibles pistas. Entonces, a la mujer se le ocurrió algo interesante. Cuando buscaba a su hija en la casa, notó algo extraño. La malla contra insectos en una de las ventanas estaba mal colocada. En ese momento no le dio importancia, pero para los investigadores se convirtió en un detalle crucial. Los expertos examinaron la ventana cuidadosamente y descubrieron varias huellas en el marco de la malla. Estas se compararon con las huellas de todos los habitantes de la casa y los invitados de esa noche. No hubo coincidencias. Si antes se pensaba que Heather podría haberse ido por su cuenta, ahora se sospechaba seriamente que podría haber sido llevada contra su voluntad. Según la policía, alguien podría haber entrado a la casa por esa ventana y luego haber salido con Heather por la entrada principal. Se llamó a expertos con perros rastreadores que captaron un rastro. Pero aquí les esperaba a los investigadores un giro inesperado. Originalmente pensaban que el perpetrador habría sacado a Heather de la casa y se la habría llevado en un automóvil. Pero los perros rastreadores prácticamente refutaron esta teoría. Captaron un rastro desde la puerta principal hasta la calle y luego hacia un pequeño estanque cercano. La policía ya había examinado este cuerpo de agua antes, pero no había notado nada inusual. Después de que los perros los llevaran allí nuevamente, los expertos realizaron una investigación más exhaustiva, pero tampoco esta vez encontraron pistas. En los días siguientes, los investigadores recibieron una serie de informes sobre incidentes sospechosos, que sin embargo resultaron ser todos inútiles. Por ejemplo, les informaron sobre un automóvil extraño que seguía a un autobús escolar, así como sobre un vehículo desconocido que se detuvo varias veces cerca de la escuela local. Los investigadores verificaron toda esta información, pero no pudieron encontrar ninguna conexión con la desaparición de Heather. El primer sospechoso serio en este caso fue el padre de Heather, Michael. Su exesposa le dijo a la policía que a veces podía ser bastante estricto con los niños y podía reaccionar de manera excesivamente dura ante un mal comportamiento. Sin embargo, la mujer enfatizó que, a pesar de su carácter impetuoso, amaba sinceramente a sus hijos y todos tenían una buena relación con su padre. Los investigadores decidieron hablar con Michael y él les contó dónde había estado la noche de la desaparición. Después del trabajo, había ido al gimnasio, luego a la iglesia y finalmente regresó a casa. Allí había hablado por teléfono durante mucho tiempo con un amigo, hasta que su ex esposa le comunicó las inquietantes noticias sobre su hija. Los agentes del orden verificaron esta información y se convencieron de su veracidad, tras lo cual dejaron de considerar al padre como involucrado en el incidente. Varios días después de la desaparición, los investigadores no pudieron encontrar ninguna pista importante. Continuaron la búsqueda junto con cientos de voluntarios. La gente buscó en calles, campos y bosques, pero sin resultados. Solo se encontraron un reloj de pulsera y algunos billetes en el suelo, pero no se pudo confirmar su relación con la desaparición de Heather. Al cuarto día, se unieron helicópteros a la búsqueda, pero tampoco ayudó. Conocidos de la familia y otras personas comprometidas distribuyeron más de 10,000 folletos en las ciudades vecinas, y los padres de Heather aparecieron en la televisión local con un llamado de ayuda. Un conocido adinerado incluso ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información, pero no produjo resultados. La policía también intentó encontrar coincidencias de las huellas dactilares encontradas en la ventana con la base de datos nacional,
pero sin éxito. Más tarde, los investigadores recibieron algunas pistas más, pero todas resultaron ser callejones sin salida. Finalmente, la investigación se estancó durante varios años, hasta que el 16 de septiembre de 1993 se produjo un avance inesperado. Un día, un excursionista que caminaba por el bosque a unos 50 kilómetros de la casa de Heather descubrió algo inquietante en el suelo. Lo reportó inmediatamente a la policía. Los especialistas que llegaron determinaron rápidamente que el hallazgo podría estar relacionado con una persona joven. Recopilaron información sobre personas desaparecidas en el área y pronto se encontraron con el caso de Heather Church. Después de comparar los datos, los expertos obtuvieron una coincidencia exacta. Investigaciones adicionales mostraron que había ocurrido algo terrible relacionado con una lesión en la cabeza. Al examinar el lugar del hallazgo, la policía descubrió 2 pijamas infantiles. Se mostraron fotos de la ropa a la madre de Heather, pero ella no reconoció las prendas de su hija. Esto llevó a los investigadores a pensar que el perpetrador podría estar involucrado en otros incidentes. Sin embargo, este hallazgo no acercó a la policía a la captura del malhechor. Aunque ahora conocían la triste verdad sobre el destino de Heather, no había nuevas pistas. La investigación se estancó nuevamente durante 2 años. En 1995 se nombró un nuevo sheriff en el departamento de policía. Al revisar los casos sin resolver, decidió concentrarse en el caso de Heather Church y asignó a un investigador experimentado. Este notó inmediatamente que el equipo anterior solo había ingresado las huellas dactilares del presunto perpetrador en la base de datos del Estado y en la base de datos general del FBI. Sin embargo, aquí había un problema. Cada estado mantenía sus datos por separado, sin compartirlos con otros. En los estados y el vecino Canadá, con quienes trabajaban estrechamente, había nada menos que 92 bases de datos diferentes para huellas dactilares. Esto dificultaba significativamente la búsqueda y el intercambio de información importante entre las diferentes regiones. El investigador decidió enviar una muestra de la casa de los Church a cada laboratorio. Envió las huellas y esperó los resultados. Después de 10 días, llegó el avance tan esperado. Le informaron que había una coincidencia completa. Las huellas pertenecían a Robert Brown, de 43 años. Este nombre era bien conocido por las fuerzas del orden de varios estados. Había sido acusado múltiples veces por robo de autos y allanamientos en California y Luisiana. Los investigadores verificaron inmediatamente dónde vivía en el momento del incidente con Heather. La respuesta fue sorprendente. Tanto entonces como ahora, el hombre vivía a solo 800 metros de los Church. Más aún, era su vecino más cercano, ya que las casas en el área estaban muy separadas. Este descubrimiento conmocionó a los investigadores. Habían estado buscando al sospechoso en todo el país e incluso en Canadá, mientras que él había estado cerca todo el tiempo. El 28 de marzo, los agentes del orden comenzaron a vigilar su casa. Temían que el hombre pudiera atrincherarse en la casa, abrir fuego o deshacerse de posibles pruebas. Después de un tiempo, él salió a hacer compras en la ciudad, donde fue detenido. Es notable que se comportó muy tranquilamente durante el arresto. Incluso durante el interrogatorio, Brown no mostró signos de nerviosismo. Durante el interrogatorio, respondió con calma y negó haber estado alguna vez en la casa de los Church. El hombre también insistió en que no tenía nada que ver con el incidente. Mientras tanto, los investigadores hicieron hallazgos notables en su casa. Muchas armas de fuego y algunas prendas de vestir para mujeres jóvenes. Además, se descubrieron numerosas joyas y objetos que, como se supo más tarde, pertenecían a los residentes de Black Forest. Resultó que Brown había estado entrando en las casas de sus vecinos durante mucho tiempo sin ser detectado por la policía. Al investigar su pasado,
los investigadores se encontraron con hechos interesantes. Robert creció en una familia numerosa, abandonó la escuela y se unió al ejército. Pasó más de 6 años en el ejército y estuvo estacionado en Vietnam y Corea del Sur. En 1976 fue dado de baja por consumo de drogas, después de lo cual cambió varios trabajos poco llamativos en diferentes estados. El hombre se había casado 5 veces y cada matrimonio terminó en divorcio. Las exesposas contaron historias similares. Brown era conocido por su irritabilidad y agresión. Cualquier pequeñez podía provocarle una fuerte ira, lo que causaba serias preocupaciones en las mujeres. Por eso, todas se divorciaron poco después de la boda. Cuanto más profundizaban los investigadores, más hechos inquietantes salían a la luz. Cuando Brown vivía en Luisiana, su vecina sufrió un triste destino en su apartamento. Un caso similar ocurrió en otro estado. Durante su estancia allí, otra vecina desapareció en circunstancias misteriosas. En este momento, los investigadores sospechaban que estaban tratando con un delincuente serio que había cometido más de un crimen. En ese momento, Brown fue acusado por su presunta participación en la desaparición de Heather y esperaba su juicio en prisión preventiva. Aunque sus huellas dactilares fueron encontradas en la casa de los Church, los investigadores temían que el hombre pudiera evadir la responsabilidad por lo sucedido. La defensa podría presentar el caso como si Brown simplemente hubiera intentado entrar en la casa. Dada la falta de evidencia directa de su participación en el incidente con Heather, tal versión podría convencer al jurado. Sin embargo, el 24 de mayo, el abogado de Brown hizo una declaración inesperada. Brown accedió a declararse culpable en el caso de Heather a cambio de que la fiscalía renunciara a la pena máxima. Dadas las circunstancias, la acusación aceptó rápidamente esta oferta. El hombre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según los términos del acuerdo, tenía que declararse culpable, pero no estaba obligado a testificar. Por eso, los familiares de Heather y los investigadores nunca supieron los detalles de aquella noche. Los investigadores sospechaban que Brown había planeado un robo, pero se encontró inesperadamente con Heather. Después de entrar por la ventana, la notó y usó la violencia, lo que llevó a consecuencias trágicas. Después, el hombre podría haberla sacado por la puerta principal y eliminado las pruebas en el bosque. Pero para los investigadores, esto era solo el comienzo. Dado el pasado de Brown y los misteriosos incidentes con sus vecinas, continuaron buscando conexiones con otros casos sin resolver. Esto no fue fácil, ya que no había pruebas directas. Después de algunos años, los investigadores recibieron ayuda inesperada. Brown mismo comenzó a escribirles desde la prisión. La primera carta llegó el 17 de marzo del 2000. Al principio, los investigadores pensaron que era una broma. El mensaje estaba lleno de acertijos y frases extrañas, pero pronto sospecharon que había un significado oculto. Brown insinuó que los investigadores habían perdido 7 oportunidades doradas y sospecharon que se trataba de otros casos sin resolver. Tras esto, uno de los investigadores escribió a Brown y pronto recibió una respuesta. En su nuevo mensaje, Brown usó expresiones veladas. Escribió que los investigadores solo habían anotado un punto, mientras que él tenía 48 en su cuenta. Los investigadores quedaron conmocionados cuando adivinaron de qué se trataba. La carta iba acompañada de un mapa que marcaba 9 estados y 48 puntos. Los investigadores sospecharon que Brown estaba aludiendo así a los lugares de sus crímenes. El problema era que era imposible encontrar a las víctimas basándose en este dibujo. Brown continuó enviando cartas con nuevas insinuaciones. A veces incluso mencionaba ciudades concretas donde había cometido sus actos, y los investigadores efectivamente encontraron allí incidentes sin resolver. Esto continuó durante varios años, y los investigadores compilaron una lista aproximada de posibles episodios.
En 9 casos estaban casi seguros de que Brown estaba involucrado, pero no pudieron encontrar ni una sola prueba. Las cartas tampoco podían usarse como evidencia, ya que todas las formulaciones eran vagas y sin detalles concretos. Los investigadores se esforzaron al máximo para probar al menos un episodio para mantener a Brown tras las rejas con garantía. Aunque las condiciones de su encarcelamiento no preveían la libertad condicional, aún le quedaba una escapatoria. Sus defensores podían apelar. Si el tribunal aceptara esta apelación, el hombre podría ser liberado, pero una segunda sentencia por un delito grave eliminaba esta posibilidad. Al investigar la correspondencia de Brown, los investigadores se toparon con una historia de Colorado Springs. No se mencionaba ningún nombre, pero se daba el año 1987. Los investigadores decidieron abordar el caso de manera diferente. Como no encontraron incidentes que coincidieran, comenzaron a investigar denuncias de robo de automóviles teniendo en cuenta el pasado de Brown. Entre las denuncias, una les llamó especialmente la atención. El propietario había denunciado un robo, pero el coche se encontró poco después en el aparcamiento de un supermercado. Resultó que Robert había trabajado allí como cajero ese año. Los investigadores visitaron al dueño del coche y le preguntaron si alguien de su entorno había desaparecido en el 87. Sorprendentemente, esto llevó a un resultado. El hombre contó que su esposa había desaparecido junto con el coche. No la encontraron, por lo que el caso no se clasificó como un incidente grave. La policía pensó que podría haberse ido voluntariamente. La joven se llamaba Rocio Sperry. Era muy joven, pero las leyes locales le permitían casarse. Se había casado poco antes de su desaparición el 10 de noviembre del 87. Los investigadores estaban convencidos de que Brown había escrito exactamente sobre ella, pero una vez más se encontraron sin pruebas sólidas. En el año 2006, los investigadores decidieron visitarlo en la cárcel para saber más. Cuando escuchó cómo los investigadores habían resuelto este acertijo, se impresionó. Respondiendo a preguntas específicas, inesperadamente confesó un acto grave. Brown contó que había traído a la víctima a su casa, donde ocurrió algo irreversible, y luego eliminó las pruebas. En julio de 2006, se declaró oficialmente culpable en el caso de Rocio Sperry, por lo que recibió otra cadena perpetua. Así, los investigadores lograron su objetivo de prácticamente excluir su liberación. Sin embargo, todos estaban convencidos de que Robert Brown estaba involucrado en muchos más casos similares, pero el hombre mismo se negó a hacer más declaraciones, por lo que no siguieron nuevos cargos. Los investigadores no entendían del todo por qué había confesado 2 casos, aunque sus posibilidades en el tribunal no eran malas. Probablemente disfrutaba de la atención cuando se hablaba y escribía en todo el país sobre sus terribles actos. Robert sigue encarcelado. Ahora tiene 69 años. Posiblemente algún día los investigadores logren vincularlo con otros casos sin resolver. Si su declaración sobre 48 víctimas es cierta, podría ser uno de los delincuentes más peligrosos del mundo. Sin embargo, los investigadores admiten que posiblemente inventó parte de las historias solo para llamar la atención. La madre de Heather agradeció a los investigadores por su trabajo de años que había ayudado a aislar a una persona peligrosa de la sociedad hasta el final de su vida. Aunque el dolor de la pérdida nunca había abandonado a la familia, sintió cierto alivio de que ya no pudiera causar daño a nadie más. Las imperfecciones en el sistema legal, o la simple negligencia, pueden conducir a consecuencias graves. La vida demuestra que muchos delincuentes podrían haber sido detenidos antes de que ocurriera lo irreversible. Desafortunadamente, a veces la suerte está del lado de quienes infringen la ley. ¿Cómo más se puede explicar este terrible incidente que conmocionó a Francia? La historia en cuestión sacudió la tranquila vida del Collège Sevenol, esta institución privada de élite que recuerda a un internado,
se encuentra en Le Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, Francia. Aquí, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también viven lejos de sus familias. La ciudad donde se ubica el collège es un pequeño municipio de unos 2.000 habitantes. El Collège Sevenol era un punto de atracción para los lugareños. Casi todos estudiaban o trabajaban allí. El collège abrió sus puertas en el año 1938 y ha acumulado una rica historia a lo largo de las décadas. Sin embargo, los eventos del año 2011 dejaron una huella indeleble en la crónica de la institución educativa. Ese año resultó ser difícil para el Collège Sevenol. Las dificultades financieras llevaron a la escuela al borde del cierre. La dirección intentó con todas sus fuerzas mantener a flote la institución. A pesar de los problemas, el Collège Sevenol seguía siendo el centro educativo más conocido de la región. La escuela cooperaba con el Estado, pero la situación se volvía cada vez más precaria. El número de estudiantes disminuía. Había una falta catastrófica de dinero. Para sobrevivir, tuvieron que reducir las tasas de matrícula y admitir a casi todos los solicitantes, sin prestar especial atención a los logros. Los estudiantes se encontraban en una situación precaria y corrían el riesgo de no graduarse. Esto provocó una ola de preocupación entre las familias. En medio de estos eventos, Agnès Marin, de 13 años, se trasladó de otra escuela al Collège Sevenol. Sus padres, Frédéric y Paola, estaban preocupados por la influencia del entorno anterior en su hija. En la escuela de París, Agnès se había juntado con compañías dudosas. Los profesores criticaban su comportamiento y el informe escolar dejaba mucho que desear. Sin embargo, Agnès no era en absoluto una adolescente sin esperanza. A pesar de los problemas de disciplina, mostraba un buen rendimiento en todas las asignaturas. Se tomaba en serio el aprendizaje y soñaba con convertirse en directora. Los padres decidieron darle una oportunidad para un nuevo comienzo y solicitaron plaza en el Collège Sevenol. Agnès tenía una relación cálida con sus padres. Frédéric y Paola creían que la nueva escuela ayudaría a su hija a desarrollar su potencial. El traslado a Sevenol significó para Agnès una nueva clase, nuevos amigos y un programa de estudios algo diferente. Sin embargo, para la capaz chica esto no fue un problema. Se integró rápidamente en el proceso de aprendizaje. En ese momento, los padres de Agnès trabajaban en un suburbio de París y visitaban a su hija cada 3 semanas. Agnès tenía una apariencia agradable y un carácter ligero. Rápidamente encontraba una conexión con su entorno. En la nueva institución educativa, se integró sin esfuerzo en el colectivo y encontró amigos. La nueva escuela era un amplio campus, rodeado de bosque. Después del almuerzo, los estudiantes generalmente se quedaban por su cuenta y podían pasear libremente por los alrededores. Muchos aprovechaban esta libertad y a veces cruzaban los límites de lo permitido. El 16 de noviembre de 2011, después de las clases y el almuerzo en la cantina, los estudiantes se dirigieron como de costumbre al centro de Chambon-sur-Lignon, una pequeña ciudad a 15 minutos a pie del campus. Agnès estaba entre ellos. Se suponía que los estudiantes debían regresar a las 16:30. La mayoría llegó puntual o con un ligero retraso, pero Agnès no estaba entre ellos. Como una de las estudiantes más jóvenes, Agnès estaba bajo el cuidado especial de la administración escolar. Cuando se supo de su ausencia, los maestros se pusieron inmediatamente en contacto con las autoridades policiales. Después de la llegada de los gendarmes, se formaron grupos de búsqueda compuestos por estudiantes, maestros y oficiales de policía. Registraron la ciudad y los alrededores con la esperanza de encontrar a Agnès. A medianoche, cuando oscureció, la búsqueda tuvo que suspenderse. Los estudiantes tenían que prepararse para el siguiente día escolar. A pesar de todos los esfuerzos, Agnès no pudo ser encontrada. Tampoco se descubrieron rastros de su estancia en la ciudad.
Los investigadores continuaron examinando las áreas adyacentes, pero la búsqueda resultó infructuosa. Interrogaron a compañeros del círculo cercano de Agnes. Finalmente, Estelle, una amiga de la desaparecida, se presentó. Ella había pasado tiempo con Agnes el día de su desaparición. Estelle informó que se habían encontrado en la plaza principal de la ciudad. Según su testimonio, las amigas caminaron juntas un rato y se separaron alrededor de las 14:30. Después de eso, Estelle no volvió a ver a Agnes. Aunque Estelle asistía a una escuela diferente, las dos se reunían a menudo y conversaban. Tales encuentros se habían convertido en una rutina para ellas, y no parecía haber nada inusual en ello. El 17 de noviembre, los investigadores mantuvieron otra conversación con Estelle. Sorprendentemente, su historia cambió. Indicó que Agnes se había lastimado el pie durante el paseo, por lo que se quedaron más tiempo en la plaza. Sin embargo, Estelle no pudo acompañar a su amiga porque tuvo que apresurarse a casa con sus padres. Según su declaración, Agnes no pidió ayuda y parecía querer encontrarse con un joven. Las amigas simplemente se despidieron y acordaron una próxima reunión. Esta versión despertó dudas en los investigadores. No entendían por qué Estelle no había mencionado inmediatamente al joven, que podría haber sido una pista importante para la investigación. Los oficiales intentaron obtener más información, pero Estelle no sabía nada más. Admitió haber mentido porque Agnes planeaba hacer algo reprobable y había pedido que no se revelara información sobre ella. Esto parecía aún más extraño. ¿Por qué retener información cuando tu amiga está desaparecida? Surgió la sospecha de que Agnes simplemente podría haber dejado la escuela debido a algún problema. Como resultado, Estelle se convirtió en sospechosa debido a su mentira, y su coartada fue minuciosamente verificada. Sin embargo, pronto se confirmaron las palabras de la joven. Efectivamente había ido a casa después del encuentro, y conocidos la habían visto en el camino. El día de la desaparición, las amigas habían intercambiado mensajes y planeado un encuentro para el día siguiente. La desaparecida usaba un teléfono móvil, pero aparentemente lo apagó más tarde. Después de eso, nadie pudo contactar a la estudiante. Estelle supuso que el teléfono de Agnes simplemente se había quedado sin batería y que ella misma se había ido de casa, ya que no le gustaba la escuela y supuestamente había planeado hacerlo desde hacía tiempo. Esta versión parecía cada vez más probable. En la investigación sobre la desaparición de Agnes, los investigadores centraron su atención en un joven con quien ella quería reunirse. Resultó ser Mathieu Moulinos, un estudiante de secundaria de 17 años. El joven podría tener información importante, lo que despertó el interés de las autoridades policiales. Durante una reunión con Mathieu, los policías notaron arañazos frescos en su cara y manos. Los compañeros de clase confirmaron que las lesiones habían aparecido el día que Agnes desapareció. El joven mismo explicó esto como una caída desafortunada en un arbusto de zarzamoras después de beber en exceso durante un paseo por la ciudad. La verificación de su declaración generó dudas. Los estudiantes informaron que Mathieu efectivamente había mencionado esta historia, pero nadie estaba convencido de su veracidad. Según testigos, el joven salió inesperadamente del bosque junto al campus alrededor de las 17 horas, lo que causó asombro, ya que todos los demás ya estaban en el edificio. Cuando se le preguntó a Mathieu sobre esto, de repente se enojó y perdió la compostura. Al investigar el pasado del sospechoso, los investigadores descubrieron que Mathieu es originario de Naques-Alorgues y tiene 2 hermanas menores. En la escuela, se destacó por su comportamiento extraño y se mantenía apartado. Prefería el estilo de vestimenta gótico, se rebelaba abiertamente contra las autoridades y promovía un estilo de vida rebelde. En la escuela secundaria, Mathieu alardeaba de sus habilidades de hacker y tenía malos hábitos. Socializaba mal y a menudo entraba en conflictos con otros. Para satisfacer sus inclinaciones dañinas, el joven cometía delitos menores.
El rendimiento escolar de Mathieu era tan malo que quisieron expulsarlo de las clases 2 veces. La menos grave de sus infracciones fue ver contenido inapropiado en la computadora de la escuela. El comportamiento del joven obviamente empeoró con el tiempo y tuvo problemas con la ley. En este contexto, Mathieu se convirtió en la figura principal en el caso de la chica desaparecida. Los guardianes del orden se percataron inmediatamente del comportamiento inusual del joven. Su carácter peculiar era frecuentemente notado por las personas de su entorno. Mathieu asistía a la escuela desde el otoño de 2010. Los fines de semana, a menudo visitaba a sus parientes en la casa familiar en el casco antiguo. El estudiante de secundaria tenía una novia entre las alumnas y disfrutaban pasando tiempo con amigos en la costa sur de Francia. El joven se interesaba por los videojuegos, tenía hábitos poco saludables y estaba familiarizado con las bebidas alcohólicas. Muchos notaban que el comportamiento de Mathieu se volvía impredecible bajo su influencia. Aún así, continuaba consumiendo e incluso llevaba sustancias prohibidas a la escuela. El chico era considerado un estudiante difícil. Tenía problemas de disciplina, pero se mantenía alejado de círculos dudosos. Posiblemente, simplemente estaba experimentando la pubertad de manera más intensa que otros. La forma de comunicarse de Mathieu despertó las sospechas de los gendarmes. Sintieron falta de sinceridad en sus respuestas y decidieron tener una conversación más detallada, pasando gradualmente a preguntas sobre la desaparición de Agnes. El joven admitió haberla visto el día anterior a su desaparición, pero afirmó que había sido un encuentro fugaz en los pasillos del campus. Según sus palabras, simplemente se habían saludado. Mathieu contó que ese día había planeado una reunión con su novia. Negó cualquier participación en la desaparición de su compañera de clase, pero a pesar de su aparente convicción, se decidió retenerlo hasta que se aclararan las circunstancias. En ese momento, los padres de la desaparecida habían llegado a la ciudad. Comenzaron a buscar a su hija, hablaron con la prensa y distribuyeron anuncios con sus fotos. Frédéric y Paula interrogaron a numerosos transeúntes, pero no pudieron obtener nada sustancial. Según los padres, a pesar de sus recientes problemas de comportamiento, Agnes no tenía inclinación a fugarse. Al contrario, era una chica hogareña y nunca se habría ido sin previo aviso. Lo máximo que podría haber decidido hacer sería dar un paseo con amigos. Si realmente se hubiera ido por su cuenta, debería haber habido rastros. Habría sido captada por las cámaras de vigilancia en las salidas de la ciudad. O alguno de los testigos casuales podría haber recordado a la chica, pero por alguna razón pasó desapercibida para todos. Desafortunadamente, todos estos esfuerzos de búsqueda no produjeron resultados. Las investigaciones cobraron impulso y atrajeron cada vez más atención pública. Las autoridades policiales interrogaron activamente a posibles testigos oculares, amigos cercanos de la desaparecida Agnès y su entorno escolar. Mientras Mathieu estaba bajo vigilancia, su habitación en la residencia de estudiantes fue registrada minuciosamente. Allí se encontró ropa sospechosamente manchada. Algunos testigos afirmaron haber visto al joven con esta ropa el día que Agnès desapareció. Mathieu explicó la suciedad en su ropa y los arañazos en su cara y manos, diciendo que se había caído en un arbusto espinoso. Sin embargo, estas lesiones se parecían más a marcas de autodefensa. La ropa fue enviada para su examen y el sospechoso mismo fue citado para un nuevo interrogatorio. Inesperadamente, la historia de Mathieu comenzó a cambiar. Admitió que de hecho había encontrado a Agnès ese día y que habían caminado juntos por un tiempo en el bosque cerca de la universidad. Mathieu afirmó que después de tomar ciertas sustancias, perdió el control y cayó en un arbusto de zarzas, y cuando recuperó la conciencia, Agnès ya no estaba allí. Supuestamente la buscó por un tiempo, pero sin éxito, y luego regresó al campus. Sin embargo, el resultado del análisis refutó sus palabras.
no se encontraron rastros de sustancias. Enfrentado a nuevas preguntas, Mathieu cambió nuevamente su testimonio y ahora dijo que Agnès también había caído en las espinas. Pero el final de la historia seguía siendo el mismo. Se desmayó y cuando despertó, no encontró a su amiga y regresó a la universidad. El abogado de Mathieu sugirió realizar un experimento de investigación en la escena del crimen, pero el joven se negó. Después de esto, los investigadores mismos fueron al bosque, basándose en las descripciones de Mathieu y los testimonios de los testigos. Se organizaron operaciones de búsqueda a gran escala utilizando helicópteros, buzos y perros especialmente entrenados. Los resultados de la búsqueda fueron impactantes para todos los involucrados. Hasta el último momento existía la esperanza de encontrar a Agnès ilesa. En su lugar, Agnès fue encontrada en el bosque en una condición muy grave. Su ropa estaba parcialmente dañada, obviamente no por una caída en arbustos. Todo indicaba que algo terrible había sucedido. Los padres fueron informados inmediatamente sobre el desenlace desfavorable de la búsqueda. Mientras las autoridades policiales regresaban a la oficina para continuar con los procedimientos, Agnès fue entregada a profesionales médicos para un examen exhaustivo. Era el momento de obtener explicaciones del sospechoso. Ya no había dudas sobre la participación de Mathieu. De hecho, el joven no opuso mucha resistencia. Ante las pruebas irrefutables encontradas, pronto confesó su culpabilidad. En primer lugar, se le preguntó sobre las razones del estado exterior de la afectada Agnès Marin. Según sus declaraciones, inmediatamente después del incidente, utilizó un aerosol que llevaba consigo. Con ayuda de este aerosol, Mathieu logró dañar su ropa, tras lo cual el joven malhechor simplemente se marchó con la esperanza de que las huellas del incidente desaparecieran. Pero afortunadamente, sus expectativas no se cumplieron. Cuando estaba con Agnès en el bosque, de repente decidió inmovilizarla. Para ello, utilizó su juguete favorito de la infancia, un yo-yo. Fue entonces cuando comenzó la lucha, durante la cual Agnès dejó arañazos en la cara y las manos del agresor. Pero él era significativamente más alto, mayor y fuerte, por lo que pudo tomar el control de la situación sin esfuerzo. Es notable que el joven llevara consigo el mismo yo-yo que había usado en el bosque y jugara despreocupadamente con él mientras hacía su declaración. Mathieu se entretenía con el juguete mientras respondía a las preguntas de los investigadores. Después del examen de los expertos médicos, salieron a la luz detalles aún más inquietantes de este incidente. Durante la comisión del acto, Mathieu no pensó en absoluto en la decencia. Tras acciones inapropiadas, decidió eliminar definitivamente a su objetivo. Además, se encontraron partículas de piel del estudiante de secundaria bajo las uñas de Agnès, en quien había confiado imprudentemente. Ya no había duda, Mathieu era el culpable de esta tragedia. Agnès encontró su último descanso en París el 26 de noviembre de 2011. Muchos dolientes vinieron a apoyar a la familia en este día difícil. Resultó que Mathieu ya había tenido conflictos con la ley anteriormente. En agosto de 2010, se investigó un incidente con su conocida Julie, de 15 años, de Gard. Durante mucho tiempo, se había hecho pasar por su amigo, ocultando sus verdaderas intenciones. Un día, Mathieu atrajo a Julie al bosque con el pretexto de devolver una deuda. Se había preparado de antemano y había traído las cosas necesarias de casa. Julie se encontraba en una situación peligrosa, pero afortunadamente su madre llamó a tiempo, como si hubiera presentido algo malo. La llamada asustó a Mathieu y dejó ir a Julie. Julie le contó todo a la policía y el joven fue arrestado. Durante el interrogatorio, trató de despertar compasión llorando. Julie estaba convencida de que sin esa llamada, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. A pesar de la gravedad de la situación, Mathieu escapó de un castigo severo.
Pasó 4 meses en prisión preventiva y fue examinado por 4 psiquiatras. Uno de ellos concluyó que el joven no representaba un peligro para la sociedad. Sobre esta base, el juez lo liberó con la condición de que se sometiera a terapia y se mudara a otra región. La familia de Mathieu hizo grandes esfuerzos para permitir su liberación y educación adicional. Se acercaron a unas 20 instituciones educativas y recibieron rechazos en todas partes, hasta que finalmente llegaron al colegio donde Agnès estudiaría más tarde. Sorprendentemente, esta institución, que enseñaba principalmente a niñas de 13 a 17 años, admitió a un joven con tal pasado. El director del colegio afirmó que no tenía derecho a hurgar en el pasado de los estudiantes y que no había recibido advertencias de las autoridades policiales. Más tarde, en el tribunal, admitió que sabía de los problemas de Mathieu, pero que no había profundizado en los detalles. El padre del chico habló personalmente con el director y le aseguró que los problemas anteriores estaban relacionados con una separación desafortunada y una falsa acusación de una exnovia. El director creyó esta versión. Los investigadores sospechaban que la admisión de Mathieu en la escuela podría estar relacionada con dificultades financieras de la institución. Por cada estudiante, el colegio recibía 13.000 euros al año, y parecía que la administración estaba más interesada en la cantidad de estudiantes que en su fiabilidad. Toda la situación parecía increíble y planteaba muchas preguntas sobre el sistema educativo y la seguridad de los estudiantes. El proceso judicial contra Mathieu provocó intensos debates en la sociedad. Los padres del joven, la dirección de la universidad y las autoridades judiciales se vieron en el centro de la atención pública. La legislación del país prevé un formato cerrado para las audiencias de menores acusados de delitos graves. La familia de la víctima insistió en una apertura parcial del procedimiento para llamar la atención sobre el problema e identificar a los verdaderos culpables de la situación. Aunque a Mathieu le faltaba poco más de un mes para la mayoría de edad, la ley es la ley, y la defensa ejerció su derecho a solicitar una audiencia cerrada. Finalmente, se rechazó la solicitud de audiencias parcialmente públicas. Curiosamente, el psiquiatra que previamente había evaluado al joven como inofensivo después del incidente con la primera joven, nunca había trabajado con delincuentes ni con casos relacionados con temas delicados. Básicamente, era un principiante sin la cualificación necesaria para una evaluación exhaustiva del estado del paciente. Otros expertos involucrados en la evaluación notaron la inadecuación del comportamiento de Mathieu. Sus acciones parecían impredecibles y potencialmente peligrosas. El estudiante mostraba una total indiferencia hacia lo sucedido. No expresaba remordimiento y ignoraba los intentos de los especialistas de establecer contacto. A menudo se comportaba agresivamente con los expertos e incluso los asustaba al perder repentinamente el control. Parecía carecer de toda empatía, lo cual él mismo admitía. Según el joven, sentía repetidamente cierto impulso que lo llevaba a cometer actos ilegales. La primera joven fue víctima de uno de estos impulsos. Más tarde, Agnès correría la misma suerte. Después del incidente, Mathieu se sometió a un exhaustivo examen psiquiátrico. Los especialistas le diagnosticaron un trastorno paranoide y esquizoide. Los expertos determinaron que podría representar un serio peligro para otros, pero reconocieron su capacidad para comprender sus acciones y comparecer ante el tribunal. Dada la edad juvenil de Mathieu en el momento del incidente, inicialmente se asumió que el caso se juzgaría teniendo en cuenta circunstancias atenuantes. Sin embargo, debido a la gravedad del acto, se decidió juzgarlo como adulto. El 28 de junio de 2013, el tribunal emitió su veredicto. Mathieu recibió la sentencia más dura posible por sus acciones contra Julie y Agnès. Este fue solo el segundo caso en la historia del país en el que un menor recibió una sentencia tan severa. El abogado de Mathieu no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal.
especialmente porque su cliente no había recibido el tratamiento necesario a pesar del diagnóstico. El defensor apeló y el caso fue programado para una nueva audiencia en septiembre de 2014. La segunda audiencia resultó ser aún más estresante para los familiares de Agnes, principalmente debido al propio comportamiento de Mathieu. Esta vez, habló con mucha más frecuencia y confianza. No se percibía arrepentimiento en sus palabras. Parecía que disfrutaba del sufrimiento de la familia, que se veía obligada a revivir lo sucedido. Mathieu describió los eventos con los más mínimos detalles y confesó que siempre le había gustado observar el sufrimiento de los demás. El acusado explicó que después del incidente con Agnes, estuvo durante mucho tiempo en un estado de euforia y sintió un impulso hacia acciones similares. Se hizo evidente que Mathieu podría haber continuado si no hubiera sido arrestado. Ante estas declaraciones, el jurado confirmó la sentencia original. El abogado intentó apelar nuevamente la sentencia considerándola excesivamente severa. Sin embargo, esta apelación fue rechazada. El 7 de febrero de 2014, la familia Agnès presentó una demanda contra el Estado, acusándolo de negligencia grave. Creían que debido a una serie de fallos sistémicos, desde el psiquiatra hasta el juez, una persona con tendencias peligrosas quedó en libertad, lo que llevó al incidente con su hija. Además, ninguno de los involucrados fue responsabilizado adecuadamente. El Tribunal Supremo de París examinó el caso y falló a favor de la familia de la víctima. Se fijó una indemnización de 185.000 euros por la negligencia cometida. Sin embargo, los padres enfatizaron que su objetivo no era la compensación financiera. Buscaban llamar la atención sobre las imperfecciones del sistema judicial y policial, con la esperanza de impulsar su reforma. El Collège Savinol cesó sus operaciones en el año 2014. De hecho, la institución se declaró en quiebra, en gran parte debido al escándalo relacionado con la admisión de un estudiante potencialmente peligroso. La situación de la familia Mathieu fue complicada desde el principio. En el momento del incidente tenían la responsabilidad civil sobre él. Además, resultó que el padre del joven jugó un papel importante en su liberación y admisión en el college. La familia se vio sometida a la presión de la opinión pública. Muchos creían que lo sucedido fue el resultado de su protección, lo que llevó a las trágicas consecuencias. Se suponía que los padres deberían haber facilitado un tratamiento obligatorio para su hijo en una institución especializada y luego organizar una supervisión constante para el joven que habían liberado. En cambio, simplemente lo enviaron a una escuela lejos de casa, donde prácticamente nadie lo supervisaba. Por lo tanto, el público culpó a los padres de una responsabilidad indirecta por lo sucedido. Sin embargo, algunos consideraron este caso como una excepción a la regla. Creían que Mathieu sufría de un trastorno mental y que los padres estaban desesperadamente tratando de ayudar a su hijo, de socializarlo, sin darse cuenta de la magnitud del riesgo. Al menos eso es lo que los propios padres afirmaron en varias entrevistas. Aparecieron en casi todos los canales de televisión populares de Francia y utilizaron activamente varios medios. La madre y el padre de Mathieu incluso escribieron un libro sobre la vida de su familia. En él, contaron que su hijo hasta el día de hoy no siente remordimiento por sus acciones. La joven mujer desapareció en el camino desde la parada hasta su casa. Las autoridades comenzaron la búsqueda, suponiendo que sería un caso sencillo. Para sorpresa general, sin embargo, este caso se convirtió en una de las historias más complicadas y sensacionales en la historia criminal de Gran Bretaña. Aunque la investigación se cerró oficialmente bastante pronto, las consecuencias siguen generando acalorados debates hasta el día de hoy. Helen McCourt nació el 29 de julio de 1965 en la pequeña ciudad inglesa de Bootle. Pronto la familia se amplió con un hermano menor, del que Helen cuidó desde pequeña. Más tarde,
Los padres se separaron. La madre de Helen formó una nueva familia y se mudaron al tranquilo pueblo de Billinge, cerca de la ciudad. Billinge era conocido por su tranquilidad. Los incidentes graves eran una rareza aquí. Los habitantes se conocían bien y se sentían seguros. Helen creció en esta atmósfera pacífica, rodeada de amigos y complaciendo a sus padres con su comportamiento. Después de completar su educación, la joven encontró trabajo en una compañía de seguros en Liverpool. Se quedó viviendo en Billinge y viajaba diariamente a la oficina en tren y autobús. El 9 de febrero de 1988, Helen se dirigió al trabajo como de costumbre. Originalmente, ella y su madre habían planeado almorzar juntas, ya que trabajaban cerca una de la otra. Pero el clima empeoró repentinamente. Se levantó un fuerte viento y comenzó a llover. Por eso decidieron posponer el almuerzo conjunto para otro día. La madre de Helen solía llegar a casa más temprano que su hija. Poco antes de terminar el trabajo, Helen la llamó y le dijo que tenía una cita esa noche. Pidió que le guardara la cena caliente para poder arreglarse. Normalmente, Helen llegaba poco después de las 5, pero ese día obviamente se retrasó, lo que preocupó a su madre. Poco después, las noticias informaron que un árbol había caído sobre las vías del tren debido a la tormenta, interrumpiendo temporalmente el tráfico ferroviario. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando la madre volvió a preocuparse, decidió llamar a la compañía ferroviaria. Después de explicar la situación, se enteró de que el problema con el árbol había ocurrido en una sección diferente y no había afectado la ruta de Helen. En este punto, la mujer comenzó a preocuparse seriamente por su hija. Helen casi siempre llegaba a casa puntualmente e informaba de cualquier retraso. A pesar de la falta de teléfonos móviles, podía llamar desde el trabajo o desde una de las numerosas cabinas telefónicas públicas. La madre pensó que algo desagradable podría haberle sucedido a Helen debido a la tormenta. Por ejemplo, la fuerte lluvia y el viento podrían haber provocado una caída y una lesión. La madre preocupada y su hijo comenzaron a llamar a los hospitales cercanos con la esperanza de encontrar a alguien que se pareciera a Helen. Pero su búsqueda fue infructuosa. Suponiendo que la hija podría haberse quedado más tiempo en el trabajo, la mujer contactó con la oficina. Allí le dijeron que Helen ya había dejado el lugar de trabajo hace varias horas. Los amigos de la joven tampoco tenían idea de dónde podría estar. Entonces, la madre, el padrastro y el novio de Helen decidieron buscarla ellos mismos. Siguieron la ruta habitual de la joven desde el trabajo a casa. Helen siempre tomaba el mismo camino. Subía al tren en Liverpool, viajaba hasta St. Helens y desde allí tomaba el autobús a Wiston. Después de no encontrar rastro de Helen, la familia acudió a la policía. Los agentes informaron inmediatamente a sus colegas en Liverpool y alrededores y difundieron una descripción de la desaparecida, pero la búsqueda no dio resultado. A la mañana siguiente, cuando Helen todavía no había aparecido ni se había puesto en contacto, los policías comenzaron a reconstruir su ruta y el transcurso de la noche. Tenían que averiguar en qué punto de su camino había desaparecido la joven. Los investigadores pidieron ayuda al público y entrevistaron a los colegas de Helen, al personal de la estación de tren y a las compañías de autobuses. Finalmente, llegaron a una conclusión inesperada. Los investigadores confirmaron que la joven efectivamente había tomado el tren y luego el autobús a su pueblo aquella noche. Esto causó confusión, ya que desde la parada hasta su apartamento era un tiro de piedra, apenas 200 metros. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que algo desagradable le hubiera ocurrido a Helen en el camino a casa, porque si hubiera sido un incidente ordinario, ya la habrían encontrado. Empezaron a revisar el círculo cercano de Helen, ya que en tales situaciones a menudo están involucrados conocidos. Su novio y su padrastro tenían coartadas sólidas para esa noche.
Los amigos y conocidos de la joven también fueron excluidos del círculo de sospechosos. Con equipos de búsqueda de 120 agentes, la policía peinó cuidadosamente el área entre la parada y la casa de Helen. Buscaban todo tipo de pistas, prendas de vestir o objetos que alguien extraño pudiera haber perdido. Al mismo tiempo, se difundía información sobre la desaparición de la joven en los pueblos cercanos. Los buzos examinaron las aguas cercanas, mientras los policías iban de puerta en puerta interrogando a los residentes. También visitaron todas las tiendas, pubs y cafeterías de Billing. La conversación con el personal del pub George and Dragon proporcionó la primera pista, ya que este local estaba cerca de la casa de Helen y ella ocasionalmente lo frecuentaba con amigos. La investigación reveló que el dueño del local le había negado la entrada al bar a Helen unos días antes del incidente debido a un desagradable altercado. Ella había tenido una discusión con una clienta ebria que accidentalmente le había derramado una bebida encima. Helen no quería pelear y fue al baño para refrescarse, pero la mujer la siguió y mostró un comportamiento agresivo. La situación escaló tanto que la desconocida intentó golpear a Helen. Finalmente, el dueño del bar les pidió a ambas que se fueran y no volvieran. Para aclarar esta historia, los agentes visitaron el bar al día siguiente para hablar con el dueño, Ian Sims. Además, este lugar estaba justo en el camino de Helen desde la parada de autobús hasta su casa. Ian relató lo sucedido aquella noche y explicó que tuvo que pedirles a ambas mujeres que se fueran para no molestar a los demás clientes. Durante la conversación, el bar se llenó de gente y se volvió ruidoso. Los policías le sugirieron a Ian continuar la conversación en la comisaría, donde estaría más tranquilo. Y entonces ocurrió algo extraño. El hombre se puso visiblemente nervioso. Se negó a ir con ellos e intentó terminar la conversación. Esto despertó las sospechas de los investigadores. ¿Podría tener algo que ver con la desaparición de Helen? Decidieron examinar más de cerca la personalidad de Ian y se enteraron de su reputación como mujeriego. A pesar de estar casado y tener 2 hijos, Ian coqueteaba constantemente con otras mujeres, y todos los lugareños lo sabían. Los agentes del orden también descubrieron que este hombre a menudo prestaba especial atención a Helen. Cuando ella visitaba su local, él le ofrecía golosinas gratis e intentaba iniciar una conversación, pero la joven no mostraba interés. A ella le parecía extraño este comportamiento de un hombre casado con 2 hijos. Los investigadores lo visitaron de nuevo y preguntaron qué había estado haciendo la noche de la desaparición de Helen. El hombre dijo que había pasado tiempo con una conocida cercana en la habitación sobre su local. Según sus palabras, a menudo pernoctaba allí porque estaba preocupado por la seguridad de su negocio. Los investigadores hablaron con la mencionada dama, y aquí les esperaba un descubrimiento inesperado. La mujer dijo que efectivamente habían acordado encontrarse alrededor de las 7 de la tarde. Sin embargo, ese día él la había llamado y le había pedido que viniera mucho más tarde. Finalmente, ella llegó alrededor de las 7:30, pero el dueño no estaba allí. Él no regresó hasta poco antes de las 11. Esto parecía extremadamente sospechoso. Obviamente, Ian no le había dicho la verdad a la policía sobre su paradero, lo que inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. Otro detalle llamó la atención de los investigadores como inusual. Se podían ver marcas frescas en el cuello del hombre. Explicó que las había recibido durante una pelea con su esposa cuando ella se enteró de su aventura. Sin embargo, al hablar con la mujer, ella negó haber tocado a su marido de alguna manera. Los policías hablaron nuevamente con Ian y su historia cambió. Ahora afirmaba que las marcas se habían producido cuando separó a Helen y a otra clienta ebria la noche en que hubo una pelea en el pub. Los investigadores hablaron con la mujer mencionada y ella tampoco confirmó esta historia. Según sus palabras, no hubo forcejeo y ninguna de ellas dejó marcas en el dueño del bar. Pronto la policía tuvo un testigo que les proporcionó información inquietante.
La noche que Helen desapareció, él caminaba por la calle y de repente escuchó un agudo grito femenino. El sonido venía directamente del bar, pero se silenció rápidamente. Dadas todas las circunstancias, los investigadores comenzaron a sospechar que Ian Sims podría estar relacionado con la misteriosa desaparición de la joven. Sin embargo, él continuaba negando todo. Los investigadores necesitaban pruebas sólidas para vincularlo al caso. De lo contrario, se encontrarían en un callejón sin salida. Al examinar el vehículo de Ian, los oficiales hicieron dos descubrimientos inquietantes. El primero fueron varias manchas de origen desconocido. El segundo fue un pendiente de mujer en el suelo del vehículo. La joya fue mostrada a la madre de Helen, quien la identificó con certeza como perteneciente a su hija. Tras esto, Ian fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en la desaparición de Helen, aunque su destino aún era incierto. Al registrar el bar y el apartamento en el primer piso se encontraron nuevas evidencias. En ambos lugares se descubrieron rastros apenas visibles que aparentemente habían sido limpiados. En una de estas manchas, los expertos encontraron una huella digital de Ian. En el apartamento también se encontró la parte faltante del pendiente hallado en el coche. A pesar de las evidencias recolectadas, el hombre seguía negándolo todo. Los investigadores sospechaban que algo terrible le había sucedido a Helen, pero necesitaban encontrarla. De lo contrario, el tribunal podría absolver a Ian. Suponían que las manchas en el bar, el apartamento y el coche estaban relacionadas con la joven. Sin embargo, en aquellos años apenas se empezaban a utilizar los análisis de ADN en criminología, y realizar tal investigación no era sencillo. Ian mismo afirmaba que las manchas provenían de su perro, que se había lastimado la pata. Para avanzar en la investigación, los investigadores acudieron al público y pidieron ayuda para una búsqueda más amplia. Más de 2,000 personas se ofrecieron como voluntarias, incluyendo lugareños y residentes de las comunidades vecinas. Los voluntarios, junto con los agentes del orden, registraron minuciosamente los alrededores de Billinge, incluyendo bosques y campos. Pronto surgió una nueva pista en el caso, pero no fue descubierta por un voluntario. A 25 kilómetros del pueblo, en la localidad de Hollins Green, un hombre que paseaba a su perro notó una toalla con manchas sospechosas en el suelo. Al mirar más de cerca encontró otra toalla similar y varias fundas de almohada. Junto a ellas había calcetines de hombre, un suéter y ropa interior. En algunas prendas se podían ver marcas inquietantes. El hombre informó del hallazgo a la policía y los objetos fueron llevados para su examen. Sin embargo, hubo una complicación. Debido a la distancia de Billing, los oficiales de otra comisaría acudieron al lugar. No establecieron ninguna conexión entre este hallazgo y la desaparición de Helen McCourt. Por esta razón, los investigadores a cargo de su búsqueda ni siquiera sabían del descubrimiento de estos objetos. Finalmente, los policías sí reconocieron una conexión entre estos casos. Les ayudó la inscripción en el suéter encontrado. En el objeto encontrado había una inscripción que publicitaba una marca de cerveza que se estaba vendiendo en oferta en el bar George and Dragon. Cuando los investigadores se enteraron de esto, sospecharon que todos estos objetos muy probablemente pertenecían a Ian Sims. Los investigadores tenían muchas muestras para analizar, pero faltaba una pieza de evidencia crucial para solicitar un examen más detallado. En el 88, tales métodos aún no estaban muy extendidos. La policía decidió comparar las muestras del bar, del coche de Sims y de los objetos encontrados con los análisis de los parientes cercanos de Helen, sus padres y su hermano menor. Los resultados mostraron una coincidencia muy estrecha, prácticamente garantizando una relación familiar. Esto reforzó la convicción de los investigadores de que las manchas pertenecían a Helen y apuntaba claramente a la participación de Ian en su desaparición.
El problema era que los tribunales en Gran Bretaña rara vez emitían condenas en tales casos sin la evidencia principal. Por muy graves que fueran las pruebas, a los ojos de la justicia siempre quedaba la más mínima posibilidad de que la persona desaparecida pudiera seguir con vida. La policía esperaba reunir más información contra Ian y entrevistó a todos sus conocidos. Una conversación con la limpiadora del bar reveló un nuevo episodio sospechoso. La mujer informó que la mañana después de la desaparición de Helen, ella había llegado al trabajo como de costumbre para limpiar las instalaciones. Para su sorpresa, la mujer encontró al dueño haciendo una limpieza a fondo. Estaba fregando vigorosamente pisos, paredes y mesas, y por lo visto llevaba un buen rato haciéndolo. Lo extraño de la situación era que algo así nunca había sucedido antes. Normalmente, el hombre todavía estaba durmiendo en su apartamento en el piso de arriba cuando la limpiadora llegaba para el turno de la mañana. Ante la sorprendida pregunta sobre el motivo de esta repentina limpieza, Ian explicó que supuestamente su perro había hecho un desastre. Otro testigo informó a las autoridades que esa noche, cuando pasó por el bar, había escuchado el ruido de una aspiradora funcionando. Los agentes de la ley sospechaban que Ian había pasado toda la noche tratando de eliminar cualquier rastro, pero no lo había logrado completamente. A pesar de la acumulación de hechos sospechosos, el caso aún no llegaba a los tribunales. Los investigadores continuaron la búsqueda de la desaparecida, pero incluso las operaciones a gran escala no dieron resultados. Un mes después, surgió una nueva pista. Un transeúnte que paseaba por la orilla del río a unos 30 kilómetros de Billings notó un bolso de mujer en la hierba. Al mirar dentro, encontró documentos a nombre de Helen McCourt. Los policías que llegaron a la escena pronto encontraron más evidencia. Cerca, descubrieron ropa que se había visto que la joven llevaba el día de su desaparición, así como el segundo pendiente que hacía juego con el encontrado en el coche de Ian. Sin embargo, las investigaciones posteriores llevaron a los investigadores a un hallazgo aún más inquietante. Cerca se encontró un ovillo de cable en el que estaban enredados mechones de cabello. El análisis de laboratorio confirmó que pertenecían a Helen McCourt. Al examinar el bolso de la joven, los investigadores encontraron un recibo de una farmacia en St. Helens. Resultó que Helen había comprado allí la noche que fue vista por última vez, poco antes de tomar el autobús a Billing. Los policías encontraron todos los artículos comprados junto al bolso, excepto un cepillo de dientes. Curiosamente, el artículo de higiene faltante no se encontró a 30 kilómetros del pueblo donde estaba el bolso, sino en el bar de Ian Sims, donde los investigadores continuaron su minucioso examen. Allí también lograron encontrar una horquilla para el cabello que la madre de Helen identificó como la que la joven había usado para ir al trabajo aquella mañana. En el bar se encontró otra prueba importante: un mechón de cabello de una mujer, cuya pertenencia a Helen fue confirmada por un análisis. Sin embargo, los investigadores siguieron buscando nuevas pistas y enviaron la ropa encontrada de la joven para su examen. Los expertos descubrieron en ella fibras de alfombra idénticas a las del bar George and Dragon. Además, encontraron rastros de pelo del perro de Ian en la ropa. Posteriormente, los expertos examinaron 2 anillos y una pulsera que le habían quitado al hombre tras su arresto. En ellos encontraron restos de tierra que coincidían con el suelo de la zona donde previamente se habían encontrado las toallas sucias y las cosas de George. Pronto apareció otra prueba. Cerca de la pequeña ciudad de Rixton, a 24 kilómetros de Billings, se encontró una pala. Resultó que pertenecía a Ian Sims y probablemente había sido utilizada en relación con la desaparición de Helen. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de cientos de voluntarios, aún no se lograba encontrar a la joven. Los familiares de Helen, ante las numerosas pruebas, apenas dudaban de un triste desenlace. Sin embargo,
La falta de una confirmación definitiva les impedía despedirse adecuadamente y estar seguros de que el culpable sería castigado justamente. Ian negaba obstinadamente su participación en el incidente, pero finalmente el caso llegó a los tribunales. Las audiencias comenzaron un año después de la desaparición de Helen, en febrero del 89. Fue uno de los primeros casos en Gran Bretaña en los que se intentó responsabilizar a alguien sin que se hubiera encontrado a la persona desaparecida. Por lo tanto, a pesar de las impresionantes pruebas, la acusación dudaba del éxito. Según su versión, Helen bajó del autobús aquella noche y tomó su camino habitual a casa. Al pasar por el pub George and Dragon, llamó la atención de Ian Sims, quien inició una conversación con algún pretexto. Posiblemente el hombre quería discutir el incidente por el cual le había prohibido visitar su local. Los investigadores sospechaban que Ian podría haber ofrecido a Helen resolver el conflicto y levantar la prohibición del pub, considerando que este era casi el único lugar en Billinge que Helen podía visitar con amigos. Estaba interesada en resolver el problema. Aparentemente, el hombre la invitó al local, que en ese momento ya no tenía clientes. Poco después ocurrió algo inesperado, lo cual es confirmado por el testimonio de un transeúnte casual. Un grito femenino llegó hasta él, que se apagó rápidamente. Después del encuentro con Helen, Ian usó un trozo de cable eléctrico y la llevó a su apartamento en el segundo piso. Allí posiblemente ocurrió algo desagradable, tras lo cual esperó hasta el amanecer y llevó a Helen al coche. El hombre la llevó lejos de Billing y la ocultó. Luego distribuyó sus cosas, su propia ropa y otros objetos en varios lugares remotos. Sobre sus motivos había varias suposiciones. La primera era de naturaleza personal. Por los informes de muchos testigos, los investigadores sabían que Ian había mostrado interés en la joven varias veces, pero ella siempre lo había rechazado. Posiblemente aquella noche vio una oportunidad de llevar a cabo sus desagradables intenciones. La segunda suposición era que durante la conversación entre ellos surgió un malentendido, y él le hizo daño en un arrebato de ira. No se puede descartar que él y Helen empezaran a discutir y ella amenazara con contarle a su esposa sobre sus constantes intentos de acercamiento, pero esta versión parecía menos creíble. Después de que la acusación presentó su caso ante el tribunal, llegó el turno de Ian. Seguía proclamando su total inocencia y presentó su versión, y fue una de las apariciones más inusuales de una persona acusada de un delito tan grave. El hombre afirmó que alguien lo había engañado. Alguien había entrado en su bar, se había puesto su ropa, había atraído a Helen allí y le había hecho daño. Luego, la había metido en el coche de Ian y la había escondido en un lugar desconocido, utilizando las propias herramientas de Ian. Después, el malhechor había devuelto el coche al bar y había desaparecido, dejando al inocente dueño del pub bajo sospecha. Tales declaraciones extrañas solo reforzaron la convicción del jurado de que Ian estaba involucrado en el incidente. Su historia parecía completamente increíble. Posiblemente ante la probabilidad de una sentencia dura, decidió burlarse del sistema judicial y de los familiares de Helen. Finalmente, Ian fue declarado culpable el 14 de marzo del mismo año. Fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional no antes de 16 años. Desafortunadamente, las pruebas para los familiares de Helen no terminaron ahí. Las fuerzas del orden y los voluntarios continuaron la búsqueda, pero sin éxito. 3 años después de la sentencia, la madre de la joven envió una carta a Ian. Le suplicaba que le dijera dónde estaba su hija. Después de un tiempo llegó una respuesta, pero solo contenía insultos y amenazas. Ian prometió vengarse de la mujer tan pronto como fuera liberado de la prisión. Apeló varias veces, pero todas fueron rechazadas. No fue hasta el año 2004, cuando Ian ya había pasado 15 años tras las rejas, que una de las apelaciones fue aceptada y el caso fue devuelto para revisión.
Sin embargo, esta decisión no resultó en absoluto a su favor. El análisis moderno del material genético permitió a los expertos examinar las pruebas y llegar a una conclusión definitiva sobre la participación de Ian en el incidente. Como resultado de la revisión del caso, su tiempo de prisión en realidad se alargó. Después de 16 años, Ian intentó varias veces obtener la libertad condicional, pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. Mientras tanto, los familiares de Helen no abandonaron sus esfuerzos por conocer su paradero. En el año 2015, la madre de la joven lanzó una campaña pública para cambiar la legislación vigente. Propuso privar a los condenados del derecho a la libertad condicional mientras no revelaran el paradero de la persona desaparecida. La mujer se comunicó activamente con los medios, se dirigió a la primera ministra Theresa May y organizó una petición que fue apoyada por cientos de miles de personas. Gracias a sus esfuerzos, el asunto se discutió en el Parlamento y al principio, los políticos evaluaron positivamente la posibilidad de aprobar tal ley. Sin embargo, el proceso se alargó y la iniciativa se fue posponiendo repetidamente. Todos estos retrasos llevaron a que Ian Sims finalmente obtuviera la libertad condicional en noviembre de 2019, después de 30 años de prisión. Esto fue un duro golpe para la familia de Helen, ya que prácticamente habían perdido la esperanza de conocer su paradero. 3 meses después de la decisión, Ian Sims, de 63 años, fue liberado y volvió a una vida normal. Desafortunadamente, su tiempo en libertad fue breve. A finales de junio de 2022, el hombre falleció debido a una enfermedad, sin haber revelado el secreto del paradero de Helen. La madre de la joven, todavía llena de determinación, no pierde la esperanza. Ahora espera que Ian posiblemente haya compartido información con alguno de sus compañeros de prisión. Además, sigue luchando por la aprobación de una ley que impediría la libertad condicional de los condenados si se niegan a revelar el paradero de los desaparecidos. Así, la historia de Helen McCourt se extiende por décadas, aunque el caso en sí se resolvió en muy poco tiempo. A pesar de las pruebas irrefutables contra el culpable, este mantuvo obstinadamente el silencio sobre los detalles importantes que habrían permitido a los familiares de Helen despedirse y comenzar a sanar sus heridas emocionales. Ella salió de la casa y desapareció sin dejar rastro. Solo 62 años después se pudo descubrir lo que le había sucedido. Una joven mujer salió de su casa y desde entonces se desconoce su paradero. La operación de búsqueda se desarrolló a una escala sin precedentes y se convirtió en una de las más grandes en la historia del país. Durante la investigación, los investigadores se toparon con muchos descubrimientos inesperados e inquietantes, cada uno de los cuales solo complicaba más el misterio. Pasaron los años, generaciones de investigadores se sucedieron, pero el caso permaneció sin resolver. Se convirtió en una especie de leyenda en la criminología, un símbolo de un misterio sin resolver. Y ahora, después de 62 años de búsqueda e investigación persistentes, los investigadores finalmente lograron levantar el velo del misterio y descubrir qué le sucedió realmente a la mujer desaparecida aquel fatídico día. Candy Rogers nació el 18 de julio de 1949 en Spokane, Washington. Su nacimiento fue el único para la familia, pero poco después sus padres se divorciaron. A pesar del divorcio, el padre de Candy siguió viviendo cerca, lo que les permitía verse a menudo. Candy creció alegre y llena de energía. Le encantaba pasar tiempo con amigos al aire libre, disfrutar de la naturaleza y jugar con su perro querido. En particular, Candy soñaba con unirse a la organización Campfire Girls. Esta era una asociación popular en ese entonces, similar a los Boy Scouts, pero destinada a las niñas. Las participantes aprendían habilidades útiles, hacían excursiones y pasaban tiempo feliz juntas.
En 1959, cuando Candy cumplió 9 años, su sueño finalmente se hizo realidad. Se convirtió en miembro de esta organización. Una de las tareas de las participantes era la venta de caramelos. La dirección les daba regularmente cajas de dulces que las niñas debían ofrecer a los residentes de las casas circundantes. El viernes 6 de marzo, Candy debía hacer esto después de la escuela. Después de la escuela llegó a casa, almorzó, jugó con el perro y luego, alrededor de las 16 horas, tomó unas 8 cajas de caramelos y salió. El plan de Candy era simple: recorrer las casas más cercanas y ofrecer dulces a los vecinos para que los compraran. Otras niñas también debían vender en esta área, pero habían dividido las calles entre ellas de antemano para no molestarse mutuamente. Cuando pasaron varias horas y Candy aún no había regresado, su madre comenzó a preocuparse. Candy debía regresar a casa a las 18 horas, pero esta vez se estaba retrasando. Considerando que ya estaba anocheciendo afuera, la madre preocupada decidió salir a buscar a su hija. Candy había desaparecido sin dejar rastro. El abuelo buscó por todo el vecindario, pero su nieta no se veía por ninguna parte. Poco a poco, amigos de la familia y vecinos se unieron a las búsquedas para ayudar. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se pudo encontrar ninguna pista. Finalmente, la madre de Candy decidió acudir a las autoridades policiales. Para entonces ya había oscurecido, y la preocupación por el destino de Candy aumentaba. Los agentes del orden se incorporaron inmediatamente a la búsqueda y comenzaron a interrogar a los residentes. Resultó que Candy solo había vendido una caja de dulces. Esto sugería que algo podría haber sucedido poco después de que ella saliera de casa. Sin embargo, un residente afirmó haber visto a Candy alrededor de las 18:30 en una calle lateral. Esto parecía extraño, ya que la madre de Candy ya estaba buscando a su hija en ese momento. El abuelo también compartió una observación interesante. Cuando buscaba a su nieta en la misma calle de la que había hablado el testigo, casi fue atropellado por un coche que pasó a gran velocidad. El conductor incluso pasó por encima de la acera. El abuelo no pudo ver la matrícula, pero recordó que era un Ford verde del año 1953. Los investigadores emitieron una orden de búsqueda de este vehículo, pero no pudieron encontrarlo. Una hora más tarde, alrededor de las 9 de la noche, descubrieron varias cajas de dulces esparcidas al lado de la carretera cerca de un puente. Era evidente que las cajas pertenecían a Candy, y este hallazgo solo intensificó la preocupación general. Las fuerzas del orden concentraron su búsqueda en esta área y comenzaron a peinar ambas orillas del río junto con una pequeña zona boscosa a ambos lados. La búsqueda duró toda la noche, pero no dio resultados. Por la mañana, las noticias sobre la desaparición de Candy aparecieron en los periódicos locales, y pronto los medios de todo el estado informaron sobre el incidente. En el año 1959, la repentina desaparición de una persona cerca de su hogar era un evento extraordinario que ocurría muy raramente. Los habitantes de la ciudad no se habían enfrentado a tales incidentes durante muchos años, por lo que el suceso causó una profunda preocupación en toda la población. Con los primeros rayos del sol, las fuerzas del orden intensificaron su operación de búsqueda y convocaron fuerzas adicionales. Patrullas montadas, grupos con vehículos todoterreno e incluso el ejército, que realizó la observación aérea en helicóptero, participaron en la búsqueda. Un gran número de voluntarios de Spokane y sus alrededores también se unieron a la operación de búsqueda. En total, más de 1,000 personas participaron en la búsqueda, lo que convirtió esta operación en una de las más grandes en la historia del país. El área de búsqueda cubría un radio de 18 kilómetros alrededor de la casa de la niña, pero no se pudieron encontrar sus huellas. El mismo día ocurrió otro triste incidente. Un helicóptero de búsqueda rozó líneas eléctricas y se estrelló. Este accidente tuvo consecuencias trágicas para 3 de los 5 miembros de la tripulación.
A pesar de la falta de resultados, la operación de búsqueda continuó durante muchos días. Los agentes de la ley trabajaron las 24 horas del día, relevándose entre sí, con la esperanza de encontrar a Candy. En los primeros días de la búsqueda, los investigadores recibieron alrededor de 750 pistas sobre posibles rastros. Cada una fue cuidadosamente verificada, pero desafortunadamente ninguna condujo a un avance en la investigación. Poco más de 2 semanas después, 2 soldados de una base local se adentraron en el bosque al oeste de Spokane. Durante su caminata, notaron un zapato de niño en el suelo, lo que les recordó inmediatamente la desaparición de Candy. Muchos de sus colegas habían participado en la búsqueda de la niña, por lo que esta historia estaba en boca de todos. El hallazgo fue reportado de inmediato a los investigadores, quienes mostraron el zapato al abuelo de Candy. Él confirmó que efectivamente pertenecía a su nieta. A continuación, comenzaron extensas operaciones de búsqueda en el bosque. Poco después, uno de los oficiales descubrió a Candy en los arbustos, cubierta con ramas de pino. Los expertos determinaron que la niña no respiraba. Concluyeron que la causa, en su opinión, fue asfixia, provocada por un trozo de tela de su propia falda. Se encontraron marcas en la niña que sugerían que había sido retenida contra su voluntad. Sin embargo, no se encontraron dispositivos de restricción cerca. Además, había indicios de que Candy había sido tratada de manera inapropiada. Cerca se encontró una funda verde de asiento de auto, pero no se pudo establecer su conexión con el incidente. En la ropa de Candy se notó una pequeña mancha violeta con olor a chicle de uva, pero el significado de este detalle también quedó poco claro. Sin pruebas sustanciales, los investigadores actuaban prácticamente a ciegas. Verificaron las pistas entrantes e investigaron la posible participación de cientos de personas, desde vecinos hasta sospechosos y delincuentes convictos. Pronto, su atención se centró en Alfred Graves, de 50 años. La razón de la sospecha era inusual. El hombre falleció el mismo día en que se encontró a Candy. Esto sucedió en su auto, no lejos de donde se encontraron las cajas de dulces. Además, vivía a solo unos cientos de metros de la casa de la niña. En el auto de Alfred encontraron una cuerda y horquillas para el cabello de mujer. Al registrar su apartamento, se encontraron numerosos recortes de periódicos sobre crímenes contra mujeres y niñas. Resultó que muchas mujeres lo acusaban de comportamiento inapropiado y su esposa incluso sospechaba que estaba involucrado en la desaparición de Candy. A pesar de esta inquietante cadena de hechos, los investigadores no pudieron encontrar pruebas convincentes que vincularan a Alfred con el incidente. Dudaban en absolverlo de sospechas, pero tampoco era posible confirmar su culpabilidad. Los investigadores continuaron sus pesquisas y examinaron a nuevos sospechosos constantemente. Algunos meses después del incidente tenían una impresionante lista de nombres que se extendía por varias páginas. Las autoridades investigaron a cada uno minuciosamente, pero cada vez no encontraban pruebas convincentes de participación. Más tarde, otra persona llamó la atención de los investigadores: Hugh Morse, quien fue arrestado en 1961 por una serie de delitos. Un detalle interesante estaba relacionado con Hugh. Era conocido por mascar constantemente chicle de uva. Recordemos, en la ropa de Candy se encontró algo que parecía chicle precisamente de este sabor. Otra razón para sospechar fue que algunos meses después del incidente con Candy, ocurrieron 2 casos similares en Spokane. Hugh comenzó a infringir la ley desde joven. Fue arrestado por primera vez por comportamiento inapropiado hacia una mujer, pero no recibió un castigo severo. Simplemente fue expulsado del ejército, donde servía en ese momento. Después de esto, cometió una serie de crímenes en Los Ángeles, por los que solo pasó 6 meses en prisión. Tras su liberación, atrajo a 2 chicas a un lugar remoto con el pretexto de ofrecerles helado.
Allí cometió actos ilícitos, por lo que fue arrestado nuevamente. Sorprendentemente, logró evitar una sentencia de prisión. Una comisión médica le diagnosticó un trastorno de personalidad, tras lo cual el hombre fue internado en un centro psiquiátrico cerrado. Después de 2 años, los médicos decidieron que estaba curado y lo dieron de alta. Hugh se mudó a Spokane, donde continuó su comportamiento inadmisible. En noviembre de 1959, irrumpió en la casa de una mujer de 28 años y cometió actos ilegales. 10 meses después, ocurrió un incidente similar con una mujer de 69 años. Después de esto, abandonó la ciudad y en los meses siguientes continuó sus actos inapropiados hacia mujeres y niñas. Hugh viajó por el país hasta que el FBI se ocupó de él. Fue puesto en la lista de las 10 personas más buscadas y poco después fue arrestado. El tribunal lo condenó a varias cadenas perpetuas, y Hugh hizo un intento desesperado de poner fin a su tormento en prisión, pero los médicos pudieron salvarlo. Los investigadores del caso Candy lo visitaron varias veces, pero Hugh negó cualquier participación. Incluso se sometió a una prueba del detector de mentiras, que mostró su sinceridad. Sin embargo, tales pruebas no son fiables y no tienen relevancia legal. Dado el pasado de Hugh y su estancia en Spokane en ese momento, siguió siendo el principal sospechoso. Sin embargo, no había pruebas contra él. También llamó la atención Howard Barnett, de 49 años. En febrero de 1960, fue arrestado por sospecha de comportamiento inapropiado hacia una menor. Algunos días después, ocurrió un incidente trágico con Howard en una celda de la comisaría de Spokane. Anteriormente, había dejado un mensaje en la pared. He cometido un pecado ante el Señor. Su esposa, que se enteró del arresto solo después del incidente, preguntó a los policías si esto estaba relacionado con aquella chica, refiriéndose a Candy. Los investigadores comenzaron a verificar, pero no encontraron pruebas. Sin embargo, Howard permaneció en la lista de sospechosos, en parte porque vivía en el vecindario de la desaparecida. Durante años, la policía continuó la investigación, recopilando nueva información y verificando otros sospechosos. Un día, se presentó una mujer que afirmaba haber visto un auto verde persiguiendo a la niña el día de la desaparición de Candy. Los investigadores buscaron intensamente este vehículo, pero sin éxito. En los años siguientes, el caso volvió repetidamente al foco de atención de las autoridades policiales, pero cada vez las investigaciones llegaban a un callejón sin salida. Curiosamente, los investigadores no solo tuvieron que buscar nuevas pistas, sino también aclarar falsas confesiones. Durante toda la investigación, 13 personas afirmaron haber estado involucradas en la desaparición de Candy, pero en cada caso la policía concluyó que estas personas los estaban engañando. Ninguno de ellos pudo proporcionar información que solo el verdadero culpable conocería, y en el mejor de los casos, repetían hechos de artículos periodísticos. Sorprendentemente, este fenómeno es típico de muchos casos sensacionales. Las personas acuden a la policía y asumen la responsabilidad de actos que no han cometido. Durante la investigación, muchos detectives en el departamento de policía cambiaron, y cada uno de ellos esperaba ser quien resolviera este enigma. El caso Candy se convirtió en uno de los más discutidos y misteriosos no solo en su ciudad, sino en todo el estado. Este incidente afectó la vida de muchas personas. Antes de este evento, los padres no tenían reparos en dejar a sus hijos jugar solos, pero después del incidente, muchos reconsideraron su actitud hacia la seguridad. A principios de los años 2000, la investigación se reabrió y un nuevo investigador decidió utilizar tecnologías modernas. Afortunadamente, en 1959, los policías habían recolectado y preservado adecuadamente todas las pruebas,
por lo que los expertos pudieron descubrir rastros de un hombre en la ropa de Candy. Dado el largo almacenamiento, el análisis fue extremadamente difícil. Sin embargo, después de un trabajo meticuloso, los especialistas lograron crear un perfil de ADN que se ingresó inmediatamente en la base de datos del FBI. Desafortunadamente no se encontraron coincidencias. Los investigadores también compararon el perfil con muestras de muchos sospechosos, pero también aquí no tuvieron éxito. Ninguno de ellos estuvo involucrado en la desaparición de Candy. Todos estos años, muchos estaban convencidos de que Hugh Morse estaba involucrado en este caso, pero los resultados de la investigación mostraron su no participación. Como resultado, la investigación llegó nuevamente a un callejón sin salida. Los investigadores tenían material genético relacionado con el incidente de Candy, pero durante mucho tiempo no pudieron determinar la identidad del propietario. La situación cambió en el año 2021, cuando se reabrió el caso. Un nuevo investigador decidió aplicar un método avanzado de análisis de ADN, la genealogía genética. Esta tecnología había ayudado a resolver muchos casos complejos, y el investigador esperaba que contribuiría a concluir una de las investigaciones más largas. Se dirigió a varios laboratorios especializados, pero se encontró con un obstáculo. Para aplicar el método, era necesario examinar la muestra original de ADN. Los intentos de hacerlo en varios laboratorios resultaron infructuosos. Los expertos concluyeron que la muestra estaba demasiado dañada para extraer la información necesaria. El investigador decidió hacer un último intento y se dirigió a otro laboratorio. Inesperadamente para él mismo, esto condujo a un avance. Los especialistas lograron examinar la muestra con equipo de vanguardia y crear el perfil requerido. Luego, cargaron los datos en bases de datos genéticas y comenzaron a buscar parientes lejanos del propietario del ADN. En un trabajo meticuloso, después de examinar miles de perfiles, redujeron el círculo de búsqueda a una familia específica. Análisis posteriores mostraron que la muestra probablemente pertenecía a uno de 3 hermanos. Sin embargo, surgió una dificultad. Para ese momento, todos ellos lamentablemente ya habían fallecido. No obstante, los investigadores descubrieron que uno de los hermanos tenía una hija y se pusieron en contacto con ella de inmediato. La mujer quedó conmocionada por la suposición de la posible participación de su padre en el incidente con Candy. A pesar del shock, accedió sin dudarlo a ayudar en la investigación. El análisis genético de la hija mostró una estrecha relación con el material biológico encontrado en la ropa de Candy. Esta información se convirtió en la clave para la investigación. Equipados con nuevos conocimientos, los investigadores se dirigieron a un juez para obtener permiso para examinar la tumba de John Hoff, el padre de la mujer. 6 décadas después del incidente, se logró establecer la identidad del involucrado. El análisis de ADN de John coincidía completamente con las pruebas encontradas anteriormente. Curiosamente, las autoridades habían manejado muchas teorías durante todos estos años, pero John Hoff nunca estuvo entre los sospechosos. La investigación de su pasado reveló su participación en otros actos ilícitos. En el momento de la desaparición de Candy, tenía 20 años y vivía cerca de su casa. John cumplió su servicio militar en una base cercana al lugar donde se encontró a la desaparecida Candy. 2 años más tarde, cometió actos ilícitos contra una mujer, utilizando violencia física y restringiendo su libertad. Afortunadamente, la víctima logró escapar. Por este delito, el hombre fue condenado a una breve pena de prisión. Este incidente llevó a su expulsión del ejército. Tras su liberación, John formó una familia y se convirtió en padre de 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. A partir de ese momento ya no llamó la atención de las autoridades y llevó una vida normal. Pero ahora quedaba claro que detrás de esta fachada se escondía un oscuro pasado del que nadie sospechó durante años. A lo largo de su carrera,
John cambió varios lugares de trabajo. Una vez, mientras trabajaba en una empresa de envasado de alimentos, sufrió una grave lesión facial debido al contacto con productos químicos. Esta cicatriz permaneció con él para siempre. La vida de John llegó a su fin en junio de 1970, 11 años después del trágico incidente con Candy. John dejó este mundo por voluntad propia, sin dejar explicación de su acto. Los investigadores también descubrieron que Candy posiblemente lo conocía. Resultó que Candy era amiga de su hermana menor, que entonces tenía 10 años. Años más tarde, la hermana de John compartió con los investigadores sus recuerdos de cómo encontró consuelo en los brazos de su hermano después de la desaparición de su amiga, sin saber que él estaba involucrado en el incidente. Desafortunadamente, los padres de Candy no vivieron para ver el momento en que se estableció la identidad del perpetrador. La madre de Candy falleció en el año 2006 y su padre, incapaz de sobrellevar el dolor, dejó este mundo en 1963, 4 años después de la tragedia. Sin embargo, este caso finalmente se cerró y se convirtió en una de las investigaciones más largas de la historia. Durante 62 años, no solo trabajaron en él diversos investigadores, sino generaciones enteras de agentes del orden. En la conferencia de prensa donde se anunció la resolución del caso, solo estaba presente un oficial que había participado en la investigación en 1959. Expresó su profunda gratitud por el hecho de que el destino le permitiera vivir este momento y conocer la verdad. En cuanto a la hija de John, al principio se negó a creer que su padre estuviera involucrado en este terrible evento. Más tarde, al reconocer la verdad, la mujer describió a su padre como un monstruo que había causado un daño irreparable. También expresó su pesar por el hecho de que no se le hubiera hecho rendir cuentas en vida.